comenzamos el estudio del potencial gravitatorio, que es una herramienta muy útil cuando hablemos del campo eléctrico, pero realmente es aplicable a todos los campos conservativos y conviene iniciar su estudio en esta parte dedicada a la gravitación. Se define el potencial como la energía potencial de una masa unidad. A nivel matemático esto lo podríamos hacer conociendo la función energía potencial, dividiéndolo por una masa que es la que colocamos en el campo gravitatorio y llegando a la expresión del potencial como menos constante de gravitación por masa que genera el campo partido de la distancia a esa masa. El potencial es una función, como hemos dicho, asociada a los campos conservativos, que depende de la posición en el campo y de la masa que crea el campo. Es independiente de los objetos que colocamos en el campo gravitatorio. Juega un papel parecido al del campo gravitatorio frente a las fuerzas, pues el potencial es algo parecido frente a las energías potenciales. Es decir, solo depende de la masa que genera el campo y del punto del campo en el que nos situamos. Una definición alternativa es la energía potencial que adquiere una masa unidad al colocarla en un campo gravitatorio. Hagamos este primer ejercicio de aplicación del potencial y para calcular el potencial en un punto a 5.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, pues debemos poner la expresión, sustituir, fijémonos que son datos de la masa de la Tierra, que es la que genera el campo, y del punto del campo en el que queremos calcular el potencial. Y llegamos a un valor de 3,5 por 10 elevado a 7 julios partido de kilogramos. Las unidades del potencial era energía potencial julios partido de masa kilogramos, así pues será julios partido de kilogramo. Una vez calculado el potencial en un punto, se puede calcular la energía potencial de una masa colocada en ese punto sencillamente multiplicando el potencial por la masa. Así pues, al colocar una masa de 3.000 kilogramos, tendremos que multiplicar esos 3.000 kilogramos por el potencial hallado previamente y llegaremos a la expresión de menos 1,05 por 10 elevado a 11 julios. En esta gráfica vemos representado el potencial gravitatorio que generan la Tierra y Marte y se puede apreciar que son gráficas completamente análogas a las de la energía potencial. Los potenciales tienden a cero cuando nos alejamos hacia el infinito, es decir, cuando se sale de la gravitación, de la atracción gravitatoria del planeta en cuestión. Veamos el concepto de diferencia de potencial con un razonamiento análogo al anterior, es decir, que este concepto será especialmente importante cuando hablemos del campo eléctrico, pero de nuevo lo vamos a introducir aquí. Y entonces consideremos un punto inicial, el punto A, y un punto final, el punto B, pues se va a definir la diferencia de potencial entre A y B como el potencial en A menos el potencial en B. Fijémonos que no es exactamente la variación de potencial sería potencial final en B menos potencial inicial en A. Diferencia de potencial y variaciones de potencial son términos con signo contrario. Bien, pues definimos esta diferencia de potencial como el trabajo que realiza el campo gravitatorio para llevar una masa unidad desde el punto A hasta el punto B. Matemáticamente esto se puede argumentar de la siguiente forma. El potencial en A menos el potencial en B, la diferencia de potencial, será esa energía potencial partido de las masas. Y si consideramos una masa unidad, en este caso la diferencia de potencial es igual a la diferencia de energías potenciales, es decir, es menos la variación de energía potencial. De nuevo llamar la atención que la diferencia de potencial y las variaciones de potencial
son opuestas en el signo. Y esta menos variación de energía potencial es el trabajo que realizaba el campo gravitatorio para ir desde el punto A al punto B. Así pues, ese trabajo para ir de A a B es la diferencia de potencial, siempre y cuando hablemos de una masa m, de 1 kilogramo. Hagamos un ejercicio para aplicar este concepto y es el potencial en dos puntos. Un punto A, 34.000 kilómetros, un punto B, 14.000 kilómetros de altura sobre la superficie. Bien, pues si aplicamos la expresión del potencial, llegamos a un valor de menos 9,86 por 10 elevado a 6 julios partido de kilogramo en el punto A, y en el punto B, que será pues, menos 1,95 por 10 elevado a 7 julios partido de kilogramos. Bueno, pues una vez conocidos estos dos potenciales, vamos a calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que es el potencial en cada uno de esos puntos, los restamos y llegamos a un valor de 9,64 por 10 elevado a 6 julios partido de kilogramo. Ese sería el trabajo que realizaría el campo gravitatorio para llevar una masa unidad desde un punto 34.000 kilómetros de altura hasta un punto 14.000 kilómetros de altura. Tiene sentido que sea un valor positivo, ya que cuando un objeto está cayendo hacia el planeta está realizando un trabajo positivo. Una apreciación respecto a las unidades. Estrictamente el trabajo no es igual a esa diferencia de potencial. Uno se mide en julios, otro en julios partido de kilogramos. Esa diferencia de potencial habría que multiplicarlo por una masa unidad para encontrar el trabajo. Por último, con estos datos anteriores, con este mismo problema, calculemos la diferencia de energía potencial y la variación de energía potencial de un objeto de masa 500 kilogramos. Bueno, pues la diferencia de energía potencial será la diferencia potencial que multiplicamos por la masa de ese objeto, es decir, una vez conocidos los potenciales, es muy sencillo llegar a las energías. Pues aplicamos ese valor, esa diferencia de energía potencial, lo multiplicamos por la masa que hemos colocado en el campo y llegamos a que esa diferencia de energía potencial es 4,82 por 10 elevado a 9 julios, mientras que la variación, recordemos que la variación es el valor final menos el valor inicial, es decir, es la inversa, más que la inversa es el valor negativo, es decir, la variación de energía potencial es menos 4,82 por 10 elevado a 9. Como conclusión de este capítulo, reseñar otra vez que existe una relación entre campos, fuerzas, entre potenciales y energías potenciales. Los campos y los potenciales los crea una masa principal, esos planetas o satélites de planetas o estrellas que estamos considerando en todo el tema, y son independientes de esos objetos que se colocan alrededor en órbitas en los campos gravitatorios. Las fuerzas y las energías potenciales aparecen cuando colocamos una masa, que normalmente asociamos a la m minúscula, es decir, aparecen cuando se coloca una masa m pequeña en el campo creado por m mayúscula, en la masa principal. Las energías potenciales las adquieren esas masas pequeñas al colocarlos en los campos, en este caso campo de potencial creado por la masa m mayúscula.